¿cómo están? Les saluda Michelle Santamaría, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad UTI. Hoy les hablaré sobre el derecho a la integridad personal y tomaré como ejemplo la desaparición forzada de los hermanos Restrepo el 8 de enero de 1988 bajo la presidencia de León Febres Cordero por el grupo denominado SIG-10. Mencionaré los artículos de la Constitución, el COIP y los tratados internacionales. También hablaré sobre la evolución histórica de este derecho en las constituciones en el Ecuador. El derecho a la integridad personal garantiza una vida libre de violencia y se relaciona con la integridad física, moral, psíquica o sexual, garantizando una vida libre de violencia para todos los ciudadanos, como se menciona en la Constitución del Ecuador, capítulo 6, Derechos de Libertad, artículo 66. Se reconoce y se garantiza a las personas, en el literal C, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. En lo que respecta a la desaparición forzada en el Ecuador, este derecho fue vulnerado durante la presidencia de León Febres Cordero, quien se presume ordenó la desaparición de los hermanos Santiago y Restrepo Arizmendi, viéndose modificada tiempo después la Constitución de 1998, con la que se marca un precedente para la actual Constitución del 2008. Sin embargo, se sigue vulnerando este derecho para los involucrados hasta el presente, al no encontrarse los cuerpos por parte de los organismos de búsqueda del Estado. En el Código Orgánico Integral, COIP, capítulo primero, graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. En la sección primera, delitos contra la humanidad, artículo 84, la o el agente del Estado a quien actúe con su consentimiento, que por cualquier otro medio someta a privación de libertad de una persona, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impide el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionado con una pena privativa de libertad de 20 a 26 años. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. En el folleto informativo de los derechos humanos se define y se reconoce a la desaparición forzada como: se consideran como desapariciones forzadas cuando quienes los cometen son agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados, por ejemplo, grupos paramilitares, que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo, directo o indirectamente. En el Convenio Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se crea mediante asamblea para los estados presentes 45 artículos. En el artículo 1, nadie será sometido a una desaparición forzada. La evolución histórica de este derecho en el Ecuador. En el Ecuador, con la primera Constitución de 1812 y los cambios que se han producido durante los años posteriores, esto ha ido evolucionando y se puede apreciar cómo progresivamente los derechos han ido incrementando, desde enunciados arcaicos a la época hasta desarrollarse en una Constitución del 2008, que reconoce el pluralismo étnico y garantiza todos los derechos de la naturaleza. La Constitución de 1967, en el capítulo 2 de los derechos de la persona, reconoce algunas novedades. Se establece que las personas no lesionarán la dignidad humana, antes deben propender a la reeducación del condenado. No se emplearán tratos humillantes para investigar una infracción. En la Constitución de 1998 se reconoce la imprescriptibilidad con relación a la desaparición forzada. Toma relevancia en la Constitución de 1998 en el artículo 23, numeral 2, en el capítulo de los derechos civiles. Reconoce algunas novedades: las acciones y penas por genocidio, tortura,
desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia serán imprescriptibles. Los delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad. En la Constitución del 2008, vigente hoy en día, precisa con adecuación el Estatuto de Roma que son imprescriptibles los delitos de desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado. La desaparición de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Este delito se desarrolla bajo la presidencia de León Febres Cordero. El caso parte desde la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, de nacionalidad ecuatoriana, de 17 y 14 años, cada uno cuando salen desde su casa con destino a recoger a un amigo para llevarlo al aeropuerto, pero nunca llegaron a este. Sus padres, Restrepo y Luz María Arizmendi, iniciaron la búsqueda conjuntamente con familiares y allegados. Al principio, les informaron que los jóvenes fueron detenidos por no contar con licencia para conducir, pero al visitar el lugar, la información fue negada. Desde aquí comenzó la verdadera pesadilla para esta familia, ya que se les tenía engañados por la subteniente de policía Gladys Morán, y quien fue desmentida por el ex agente del SIC número 10 Hugo España, afirmando que los jóvenes habían sido torturados y asesinados, y que sus restos habían sido lanzados en la laguna de Yambo. El mural Gritos de la Memoria, develado en el año 2014 en honor a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el Ecuador y en América Latina, es parte de lo que constituye la reparación integral que contempla el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, que implica no solo la indemnización económica, sino la reparación inmaterial. El mural Gritos de la Memoria relata la represión estatal tanto en Ecuador como a nivel regional a finales de los años 70 y a principios de los 80, cuando la mayoría de países estaban bajo dictaduras. Este mural es un reconocimiento permanente a las víctimas y a la lucha de los años de sus familiares, y la voz y la imagen de quienes no queremos olvidar su recuerdo. Hasta que nos llegas a llevar a la plaza. Aquí la plaza. Han pasado 34 años desde la desaparición de los hermanos Restrepo y el Estado ecuatoriano hasta el día de hoy sigue vulnerando los derechos de esta familia al no dar una resolución frente al caso. Me encuentro en la Plaza Grande junto al Palacio de Carondelet, donde el padre de los hermanos Restrepo ha luchado incansablemente por la búsqueda de la verdad frente a la desaparición de sus hijos. Aquí era el SIC número 10. Aquí era el SIC número 10, donde se presume asesinaron a los hermanos Andrés y Carlos Restrepo Arizmendi. ¿Sí?